Empate sin goles entre Alianza Lima y la Universidad de Chile en el estadio de Matute, en un encuentro en donde no tuvimos muchas emociones, en donde Alianza Lima no jugó el mejor partido que se esperaba en cuanto al terreno internacional y donde una expulsión de Carlos Zambrano terminó condicionando al equipo de Néstor Gorosito a lo largo de los últimos minutos, o bueno, a lo mejor dicho, a lo largo de casi la mitad de todo el segundo tiempo tras una irresponsable tarjeta roja al central peruano. Un partido en donde Alianza me parece que no supo aprovechar bien su condición como local. Un partido donde se notó a una Alianza cansado, diría yo incluso, por el hecho de que había muchos futbolistas desgastados. Habían jugadores que estaban en una condición en donde se les notaba el agotamiento de lo que fue la derrota contra Deportivo Garcilaso el último sábado en Matute, ¿no? Un partido donde me parece que al fin y al cabo Gorosito termina perdiéndole un poco la mano a este equipo blanquiazul que había hecho una interesante campaña internacionalmente hablando, al menos jugando como local, me parece, en este 2025, si en cuanto nos referimos a los mata-mata. Porque de ahí en la fase de grupos es verdad que hubieron partidos donde flaqueó contra Libertad, contra Sao Paulo, unos minutos contra Talleres, por los cuales termina perdiendo una ventaja de 2 goles. Pero el día de hoy se esperaba ver una Alianza diferente que en el primer tiempo al menos lo fue. Incluso consigue un gol gracias a Fernando Gaibor, pero que termina siendo anulado por una mano que habría que revisar bien el reglamento, ¿no? Si es para cobrar o no, para sancionar o no, la de Kevin Quevedo en el partido, por lo que pudo haber sido el único tanto del encuentro y en donde fue, mejor dicho, la única ocasión clara de Alianza Lima a lo largo de los 90 minutos. La U de Chile también había anotado un gol en el arranque del partido, pero también fue anulado principalmente por un fuera de juego en esta ocasión. Un encuentro en donde el arbitraje me parece que fue el correcto, a excepción de una mano de Sergio Peña en el área aliancista que pudo haberse sancionado como penal tranquilamente si el VAR decidía llamar al árbitro brasileño para que verificara la jugada. Al fin y al cabo, para los intereses de Alianza no terminó sucediendo así, pero es un partido bajo del equipo de Gorosito y vamos a ir detallando por qué. Porque si nos quedamos con la imagen final del encuentro, es una Alianza que termina sacando un buen resultado por la condición y el contexto que se refería, quedarse con 10 hombres, resistirlo y por ahí en alguna ocasión tratar de encontrar alguna posibilidad de gol. Hoy Alianza me parece que termina jugando su partido más flojo en cuanto a mata-mata se refiere y lo compararía mucho con otro equipo chileno como lo fue con Deportes Iquique. Si bien Alianza la ida lo termina ganando por 2-1, se sentía cómodo, a pesar que en un momento pudo ponerse incluso 3-0 en el partido de ida allá con el conjunto chileno en la fase previa de la Libertadores. El partido de vuelta lo juega con mucho nerviosismo y termina empatando 1-1 en un encuentro donde Alianza anota un gol sobre el final del primer tiempo y donde recibe el gol del empate sobre el desenlace del segundo. Y hoy día la U de Chile demostró que sin ser un gran equipo, porque es un equipo con cosas interesantes, con buenas asociaciones, que tiene futbolistas interesantes como Charles Aranguis, Chelo Díaz y otros futbolistas muy pero muy buenos. Es un equipo que al fin y al cabo me parece que tiene las mismas complicaciones que Alianza. Que cuando ve un rival que se le tira para atrás, no tiene cómo hacerle daño. Alianza encontró en la U de Chile, al menos en el primer tiempo, un equipo que salió a proponerle, a buscarlo, pero que dejaba muchos espacios. Por lo cual las asociaciones de Peña con Gaibor, Quevedo, el mismo Eric Castillo, Barcos, fueron interesantes y fueron determinantes para que Alianza genere algo de daño a la defensa chilena. Eso es lo que pasó en el primer tiempo y por ello llega el primer gol del partido para Alianza que termina siendo anulado, el cual había sido por parte del ecuatoriano Gaibor. Porque Alianza me parece que al fin y al cabo encuentra espacios, encuentra el camino para poder hacerle daño a la portería rival, pero en el segundo tiempo se borró por completo.
En el segundo tiempo, la U de Chile le termina comiendo el medio campo al elenco blanquiazul por un nombre. Por un nombre en específico, que es el de Sebastián El Bigote Rodríguez. El uruguayo, que pasó por Alianza en la temporada 2024, jugó un partido, no diría perfecto, no diría brillante, pero sí correcto. Porque con la presencia del Chelo Díaz, la U de Chile necesitaba algo más de velocidad para los pases. El Chelo Díaz es un futbolista que te da mucha seguridad, mucha tranquilidad, es un futbolista con demasiada experiencia y jerarquía, pero que al fin y al cabo los años no pasan en vano. Y hoy por hoy necesitas un jugador de repente con una condición más interesante, como lo puede ser el Bigote Rodríguez. Y terminó siéndolo. El Bigote termina siendo esa pieza fundamental para que el medio campo del U de Chile se acople, recupere las pelotas y ahí empiece a agotar y a fundir ese medio campo blanquiazul. Porque Burlamaqui no fue el mismo, Gaibor no fue el mismo, Peña se borró por completo en la segunda mitad, a comparación de esa primera parte en donde era un futbolista muy clarito, haciendo los cambios de frente necesarios y donde la pasa muy mal el equipo de Gorosito y donde yo no entendía el por qué demoraba tanto en hacer los cambios. Se notaba hace rato que Burlamaqui estaba cansado, se notaba hace rato que tanto Gaibor, Castillo, el mismo, diría yo también, Sergio Peña o Barcos, no daban más. Y la tarjeta roja de Carlos Zambrano termina condicionando todo. Porque hace poco nomás acababa de entrar al terreno de juego, me parece, Alan Cantero, en lugar de Sergio Peña, para darle un poco más de movilidad y sumarse como ese segundo punta en Alianza Lima, pero que al fin y al cabo la tarjeta roja Zambrano malogra todo el plan de juego, porque Gorosito se ve obligado a meter a Gianfranco Chávez para que haga la dupla central con Renzo Garcés, y al final la U de Chile, como lo mencionaba, le ganó el medio campo a Alianza porque los veía a los futbolistas muy agotados, muy cansados, pero simplemente no encontraba la manera de cómo hacerle daño a Vizcarra, porque Alianza, en base a la roja, se tira atrás. Y ya lo estaba haciendo incluso antes de la expulsión a Zambrano. El segundo tiempo de Alianza es un equipo completamente replegado, sin ocasiones claras de gol en la portería rival, y donde la U de Chile, en base a su buen funcionamiento y a su buena idea clara de fútbol, le termina comiendo el medio campo, lo termina arrinconando, y con la tarjeta roja Alianza se tira completamente para atrás, y que la posibilidad que haya para jugar con Castillo, Gentile, quien había ingresado, o Alan Cantero, sean las posibilidades de gol que tengan. Porque fueron dos caras de la moneda muy distintas, Alianza, de la primera parte y de la segunda parte. El de la primera parte era el equipo que todos reconocemos de Gorosito en cuanto a los torneos internacionales. Pero el de la segunda mitad, no diría ni siquiera que fue un equipo de la liga local, porque el equipo de la liga local simplemente no puede concretar jugadas de gol, pero al menos las propone. Este fue una Alianza que realmente se tiró atrás en la segunda parte, que no me gustó su juego, no me gustó su funcionamiento, y donde Gorosito me parece que demora con los cambios, y donde Zambrano se pasa las revoluciones. Porque en un partido donde Alianza la estaba pasando ya mal, Zambrano no puede cometer la irresponsabilidad que cometió. Tirarle el codo al futbolista rival, a Charles Aranguis, un jugador con el cual ya tiene un pasado por lo que fue la Copa América del año 2015, en aquella semifinal que muchos recordamos, en donde el Kaiser le termina metiendo un rodillazo en la espalda a justamente el futbolista chileno, y por el cual Perú se quedó con un jugador menos durante todo el resto del partido, y lo mismo pasó hoy día. A buen interés de Alianza, no hubo derrota de por medio, pero para la selección peruana sí, en ese entonces. Entonces, Zambrano vuelve a cometer la misma irresponsabilidad, se va a perder el partido de vuelta, un partido de vuelta donde no va a haber hinchadas, ni de la U de Chile, ni de Alianza, porque será puerta cerrada simplemente. Pero me parece que Alianza se complica y se compromete solo en poder poner en riesgo esta clasificación, que hubiera sido histórica, o que puede ser histórica en caso lo consigan en la ciudad de Coquimbo. Porque Alianza hoy día tenía el apoyo de toda su gente, tenía todo a favor para sacar un buen resultado, al menos con el 1-0, como lo fue con Boca. No de repente tener la misma brillantez como jugaron contra el elenco de Gremio, o la suerte que tuvieron cuando ingresó Alan Cantero contra la Universidad Católica y ganaron por 1-0. Porque ese era un partido que, a mi parecer,
daba mucho parecido a este partido. A diferencia que en aquel entonces la Universidad Católica hizo figura al Billy Vizcarra. Hoy Vizcarra no tuvo alguna tajada impresionante, alguna tajada en donde uno diga que salvó a Alianza, como sí pasó con el elenco ecuatoriano, y donde 2 goles mágicos de Cantero le dieron la ventaja a Alianza y que terminó concretándolo en la vuelta. Alianza hoy día se termina viendo envuelto en un equipo que termina cansado, termina muy desgastado y donde se hicieron notar muchas ausencias. Hoy día me parece que hubiera sido interesante ver a Cepelini. Me gustó mucho el ingreso de Pedro Aquino. Creo que Aquino se gana el puesto hoy día nomás para el partido de vuelta. Burlamaqui no digo que haya hecho un mal encuentro, pero si hacemos un contraste con el ingreso de Pedro Aquino, la verdad es que el número 55 de Alianza hizo una tarea titánica y muy buena. Me parece que después Alianza necesita un futbolista que pueda hacer ese revulsivo, a contrario de Cantero. Cantero es un jugador que se adapta muy bien, pero hoy día me parece que no ingresó de la mejor manera y hubiera sido interesante en Alianza tener a Paolo Guerrero. Hoy decidieron reservarlo, no decidieron utilizarlo, no porque esté lesionado, sino porque el jugador presentó unas molestias previo al encuentro, días previos al encuentro, mejor dicho, el día de ayer, y decidieron retirarlo de la lista de convocados. Una buena idea, una mala idea. Creo que lo mejor que podía hacer el cuerpo técnico de Alianza era guardar a un futbolista para tenerlo en su mejor condición. ¿Qué ganabas teniéndolo un jugador como Paolo Guerrero a su edad? Exponerlo y probablemente que se lesione y Dios sepa cuántos partidos más se podía perder. Me parece que Alianza hoy día pierde mucho con Paolo Guerrero sin tenerlo como una opción en el banco de suplentes, porque la salida de Barcos genera que Cantero termine con un falso 9, con Gentile y Castillo por los costados, un Gentile que anotó el gol con Gremio y no le volvimos a ver cosas más interesantes, porque Gentile se le había traído para esto, ¿no? Para este tipo de partidos internacionales que te cambia la cara. Hoy día ingresa, no me parece que lo haya hecho tan mal, pero tampoco fue un futbolista que destacara. Hoy en Alianza no destacó nadie. Yo la verdad que era un dolor de ojos ver los centros de Trauco, los centros de Enrique que volvió a mostrar su peor versión que le hemos visto, al menos en ataque, porque en cuanto a la defensa no tengo nada que quejarme. Creo que la línea defensiva de Alianza, cuando estuvo Zambrano y cuando ingresó Chávez y con el ingreso de Aquino por Burlamaqui, al menos la línea defensiva de Alianza sigue demostrando que es una de las más fiables, al menos de la Copa Sudamericana y Libertadores en su momento, ¿no? Porque si bien Alianza ha perdido partidos internacionalmente, es una defensa que te da tranquilidad y te da garantías de que puede hacer las cosas bien. Por ahí podemos mencionar algunos errores que le costaron caro, ¿no? Que como el partido en Córdoba contra Talleres, el encuentro contra Sao Paulo en Lima, o contra el mismo Libertad en Matute, que fue un partido donde simplemente los pasaron por encima. Pero me parece que Alianza hoy día termina pecando por el simple hecho de que le faltó tener de repente mejores ideas en el mediocampo, y donde Gorosito, creo yo, se demora mucho con las variantes. Porque si bien recién había ingresado Cantero, probablemente había otro plan para sustituir a los futbolistas, la expulsión de Zambrano condiciona todo y termina fulminando cualquier plan que haya tenido Gorosito en su cabeza para realizar este partido. Hubieron 2 acciones polémicas. La primera es una mano de Sergio Peña en el área tras un tiro libre de la Universidad de Chile, en donde me parece que si lo revisaban en el VAR y cobraban penal, no había nada que discutir, porque es una mano extendida. Es un centro donde Peña tranquilamente pudo haber tenido los brazos en la espalda y no pasaba nada. Pero al tener el brazo así extendido de largo, puede generar una pequeña confusión y por el cual el árbitro, bajo su interpretación, podría haberlo sancionado y creo que no hubiera habido nada de qué discutirle. Después está la jugada del gol, donde hay un pelotazo largo para buscar a Kevin Quevedo, cambia de frente para Castillo para Gaibor y el gol de Alianza, que era un golazo realmente, y donde la polémica y el debate ingresa no tanto porque si es mano o no, porque es una mano clarísima. Hay 2
condiciones que creo yo que podrían meterse en la discusión para saber si debió o no anularse el gol de Alianza. Porque el gol de la U de Chile del arranque del partido es un fuera de juego clarísimo. Y el penal, como lo menciono, hubiera sido interpretativo. El VAR de repente consideró que no era un penal necesario y el árbitro no tuvo la necesidad de ir a revisarlo. Pero en el caso del gol de Alianza sí lo llaman al árbitro. Y acá viene el tema, porque hay dos cosas. Cuando viene el cambio de frente para buscarlo a Quevedo, hay un desvío del jugador de la U de Chile con un cabezazo que genera el rebote en la mano de Quevedo. ¿Ok? Esa es la primera. Y la segunda es que la jugada termina con un pase de Quevedo para Castillo y Castillo juega para Gaibor y se anota el gol. ¿Qué tiene que ver esto? Que el asistente de la jugada es Eric Castillo, no Kevin Quevedo. Según el reglamento, las manos tienen que sancionarse siempre y cuando sea parte del jugador que anota el gol o del asistidor. En esta ocasión es una jugada previa a la asistencia y al gol, por el cual tendría que haberse de repente analizado un poco más eso, si era viable anular el gol de Alianza Lima por lo que había sido esa mano casual de Quevedo, porque la pelota va justamente para que Quevedo la controle con la pierna y termina habiendo un pequeño desvío por parte del defensa chileno que termina impactando en la mano del futbolista número 27 de Alianza Lima, por lo cual el árbitro termina sancionando esta mano deliberada de Quevedo y termina quitándole el gol a Alianza Lima, que hubiera sido realmente clave para esta eliminatoria. Me parece que para la vuelta, ya para ir tratando de cerrarla, Alianza tiene un partido complicado, si bien no va a haber hinchadas ni de uno ni de otro lado. Me parece que a puertas cerradas la U de Chile es un equipo que te puede hacer mucho daño. A puertas cerradas, con hinchada. Es un equipo que juega bien, intenta asociarse, tiene buenos futbolistas por los extremos, pero ese medio campo es muy interesante. Y la defensa está muy bien parada también. La defensa de la U de Chile está muy bien parada, por momentos puede flaquear, por momentos puede dejar espacios, pero hoy día no se les pasó ni un balón aéreo, a pesar que los otros algunos fueron realmente malos, pero no se les pasó ni una con Barcos, con Quevedo. Castillo hoy día no tuvo su mejor actuación, no porque no pudiera, sino porque no quisiera, sino porque no podía. Porque cada vez que intentaba pasar a un futbolista chileno había un muro que lo barría, se lo sacaba de encima. Y es uno de los méritos de esta U de Chile, que no clasificó octavos de final de Libertadores por diferencia de goles. Porque este equipo es el típico equipo copero que juega a la Sudamericana, pero que tiene esas aspiraciones de que pudo haber hecho más en la Copa Libertadores. Alianza de repente le faltó plantel, le faltó juego, le faltó incluso suerte en esa fase de grupos, pero la U de Chile hizo todo lo correcto para avanzar a octavos y se quedó fuera por detalles mínimos. Y hoy día me parece que, si bien no demuestra una superioridad total, me parece que es el rival que más daño le hizo a Alianza Lima a lo largo de todos estos mata-mata. No quiero sumar la fase de grupos de la Libertadores porque esa es otra historia, pero ni Nacional, ni Boca, ni Deportes Iquique, ni el mismo Gremio, y mucho menos la Universidad Católica, que a pesar que en ese partido lo hicieron figura Vizcarra en algunos pasajes del encuentro, me parece que ninguno lo complicó tanto a Alianza como hoy día lo complicó la Universidad de Chile. Es un partido abierto, no creo que haya un favoritismo de un lado o de otro para el partido de vuelta, pero creo simplemente y sinceramente que Alianza perdió una gran oportunidad. Hoy era la noche donde Alianza tenía que imponer su autoridad, imponer su año copero, como muchos lo han catalogado, pero simplemente no pudieron. Es un resultado que podríamos decir que lo puede comprometer, tal vez porque Alianza no está acostumbrado a no sacar ventaja en los partidos de ida, al menos en sus mata-mata. Contra Nacional sacó un empate sobre el final del partido en condición de visitante, lo cual es bastante. Contra Boca ganó de local en la ida, contra Deportes Iquique ganó de visitante y cerró como local y empató. Contra Gremio ganó 2-0 en la ida y contra la Universidad Católica repitió el mismo marcador. Por lo que hoy el hincha de Alianza esperaba un resultado favorable a favor de ellos, pero que simplemente no se pudo dar y que puede complicar las aspiraciones blanquiazules de cara
a su sueño de llegar a disputar por el título de la Copa Sudamericana. Lo está disputando claramente, pero lo que quiero llegar es a llegar a una posible definición. El otro rival de la llave, que es entre Lanús y Fluminense, quedó por 1-0 a favor del conjunto argentino en el estadio de Lanús, por lo cual las eliminatorias están completamente abiertas. No creo que haya un rival claro que uno diga este va a ser sí o sí el favorito de la llave, porque por un lado tenemos una eliminatoria que tiene un gol de diferencia y que todo puede pasar en Brasil, y por otro lado tenemos una eliminatoria en donde no ha habido goles, no hubieron muchas emociones y donde simplemente Alianza y la U de Chile van a resolver esta revancha, como se le ha catalogado a esta eliminatoria del equipo blanquiazul, la próxima semana en Coquimbo, exactamente en 7 días. En 7 días nos volveremos a encontrar y hablaremos si es que Alianza consigue una clasificación histórica, no solo para el equipo blanquiazul, sino para el fútbol peruano, o si simplemente el viaje íntimo termina acá. Y antes de cerrar, un detalle, un apunte, que no creo que nadie lo escuche ni nadie le vaya a tomar importancia, pero no puede volver a haber una transmisión tan parcializada en un canal internacional. Lo del primer tiempo para ESPN ha sido realmente una vergüenza. El gol de Alianza parecía un lamento, el gol de la U de Chile parecía una fiesta total. Cuando se anuló, cuando no se sancionó penal para el conjunto chileno por la mano de Peña, parecía que había un escándalo, que había un robo, y eso realmente para el neutral que está viendo el partido, o para el mismo hincha de Alianza, es incómodo. Es muy incómodo porque parece más que nada una narración en donde simplemente tiran de un lado, tiran del otro y, a ver, yo entiendo que de repente en ESPN no hay narradores ni comentaristas peruanos, pero si es un partido entre peruanos y chilenos, por último podían poner comentaristas argentinos y listo, fin de la discusión. Pero decidieron poner a un narrador chileno, a un comentarista que es referente de la U de Chile, como les digo, Rivarola, quien anotó el gol del partido de ida entre Alianza y la U de Chile en 2010, pero que simplemente hoy día dieron lástima, ni siquiera diría vergüenza, dieron lástima por el sentido de que uno no puede ser tampoco tan parcializado hacia un lado, por más que estés a favor del equipo que sea de tu país. Yo no sé si estos dos, supongo que Rivarola sí, ¿no? Pero no sé si el narrador sea hincha de la U de Chile, pero no se puede notar tanto la parcialidad de un lado, hacia un lado que al otro. Creo que por el profesionalismo y por más que nada por la carrera, ¿no? Y por la profesión, tienes que uno que respetar tanto a un lado como al otro y no estar tanto tirando a favor de un equipo en una transmisión y especialmente internacional. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y con nosotros será hasta un próximo video.